Siempre he pensado que el aficionado a la NBA, tanto de España como de Latinoamérica, tiene algo especial. Y en NBA Maniacs, que desde hace casi 2 décadas siempre hemos intentado ir un poco más allá, inauguramos una sección que creemos que os va a encantar, que hemos bautizado Y algo de NBA. ¿Y por qué este nombre? Porque aquí el protagonista no es el baloncesto, sino la persona entrevistada, con la que bucearemos en la NBA desde un punto de vista diferente. ¿Cuál es el único problema que le veo a este proyecto? Pues que empezamos muy fuerte, porque viajar a las Islas Canarias y tener como primer invitado a Javier Santolaya, yo creo que equivale poco menos que a ser drafteado y ganar el MVP en tu primer año, lo que nos convierte en poco menos que en Will Chamberlain. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Qué buena intro. Qué buena intro, no está mal, ¿no? Muy, Me la he ensayado. Halagadora. Me pone, con los halagos me pongo nervioso, pero se agradece. Lo dudo. Bueno, pues aquí estamos. Javier, que ha tenido el tremendo detalle de recibirnos en su casa y nosotros de pegarnos la excusa de unas vacaciones. Por si... A ver, Javier es una persona que no le hace falta presentación, pero por si alguien que tiene que reeducar su algoritmo, pues bueno, yo creo que a Javier yo lo describiría como uno de los mejores divulgadores científicos, no solo en español, sino en cualquier lengua del mundo. Pero además, y creo que aquí Jordi Wild lo clavó a la hora de describirlo en una de las primeras charlas que tuvisteis, que dijo que es una persona que tiene la tremenda virtud de explicar de forma sencilla cosas muy complejas. Y además, de forma bastante disfrutona. ¿Esto te viene desde chico o lo ha ido desarrollando, Javi? Pues yo creo que... cada cerebro es un mundo y cómo se estructura el pensamiento. Yo ahora, por ejemplo, estoy empezando a entender bien cómo es mi pensamiento y cómo se produce, y veo que hay muchas singularidades y particularidades comparado con otras personas. Hace poco descubrí que tengo una cosa que se llama fantasia. No soy capaz de crear imágenes. Cierra los ojos y ahora recrea la habitación con los ojos cerrados. ¿Vale? Yo no puedo. ¿Qué ves entonces? Nada. O sea, tú el escape room, bueno, el escape room con la luz apagada, a lo mejor ahí sí pilotan más o menos, ¿no? Pero bueno, que es una condición del cerebro. Y lo que quiero decir es que hay cerebros que son aptos para unas cosas, para otras. Por ejemplo, yo soy muy malo memorizando, pero por otro lado tengo muy buena capacidad de... Eso no me lo creo, Javi. Sí, es verdad. Es no, bueno, viniste el otro día al Club de la Tusa, hice un poema para empezar. Lo recuerdo. Llevo 3 meses aprendiéndome el poema y aún así lo hago mal. Yo me he ensayado 100 veces la frase inicial y casi he mirado las notas. O sea, lo has hecho bien. Pero bueno, vamos a demostrar... Lo que quería es para responder que cada cerebro es un mundo, vale. Y el mío noto que tiene puntos débiles y fuertes. El débil es la memoria, un punto fuerte es que estructuro muy bien la información. Vale. Y eso hace que sea bueno aprendiendo y razonando y sea bueno explicando, porque según yo leo algo, se me aparece una estructura de pensamiento. Vale, o sea, es un poquito como en SUS, ¿no? Que decía Mike Ross que una vez ya lee el texto y lo comprende y conecta los puntos, a raíz de esa estructura ya sí puedes más o menos perpetuarlo. Sí, tengo una facilidad para esquematizar la información, pero aparte llevo 10 años haciendo guiones y he hecho más de 1000 guiones y ahora yo ya leo un texto y ya se me aparece el guión en la cabeza. O sea, es como mi cerebro ya va a los puntos clave. O sea que todo eso, la labor que haces cuando cometer el texto de subrayar las palabras clave, hacer un mapa conceptual, todo eso mi cerebro ya lo hace de forma automática. Entonces, creo que tengo facilidad para explicar las cosas, en parte por cómo mi cerebro, por suerte, es muy sintético, muy analítico. O sea, cómo desmenuza la información de forma automática, pues es una particularidad, yo creo que... O sea, como esos esquemas perfectamente subrayados, muy bien divididos, ¿no? Sí, tengo una mente muy ingeniera en ese sentido. De hecho, me formé como ingeniero. Y recuerdo eso, que tengo un pensamiento muy estructurado. De hecho, ahora te voy a refutar un poco y te voy a quitar la razón. Cuando dice Javi que él no tiene buena memoria, vamos a este vídeo, todos los estudiantes de colegio, de universidad, no se lo pongáis a vuestros padres porque es cuando van a decir. ¿Ves cómo se puede? Vamos a hacer el currículum de Javi en 20 segundos. Y corrígeme o añádeme si me olvido algo. Javier primero se licenció en telecomunicaciones, luego en ciencias físicas. Sí. Mientras iba tocando el piano, de hecho anteayer en ese show que dio era humorista, pianista, poeta, un poco todo, también toca el piano espectacularmente bien. Y luego te dice, bueno, una vez ya terminas eso, ¿no? Ya me tomo unas vacaciones, no. Javi luego se pone, aparte de haber pasado por el CERN, donde estuviste, estuvo en el grupo que descubrió el famoso bosón de Higgs, mediáticamente llamada partícula de Dios, que sé que es un nombre que no te gusta. No funciona mal para vender libros. Yo hago lo mismo, se llama clickbait. El clickbait.
esa es la siguiente parte. Eres un youtuber reconocido a nivel de divulgador científico, casi 5 millones en Datum Blog, en tu canal de YouTube, que luego, esto nunca lo hemos hecho, luego añadiremos aquí un enlace en el vídeo, se dice, ¿no? Algo así. Y pues dices, ¿una persona ya se toma vacaciones? No, él decidió estudiar una carrera más. Estás ahora estudiando humanidades. Sí, de hecho ya lo tengo decidido, va a ser mi constante de vida ya hasta que me muera, pues voy a estar estudiando una cosa tras otra porque me gusta. De hecho, lo que he hecho en mis últimos 2 años es liberarme de carga profesional para poder estudiar. Entonces, lo he convertido el estudio en mi profesión, estudiar como trabajo. Al final, me preguntan, ¿por qué estudiar? Porque me apetece, porque me gusta. Pero también porque todo esto que aprendo lo vuelco a los vídeos, a las entrevistas. Ahora me preguntan, pues tengo una mayor amplitud de respuestas a la hora de entender las cosas, a la hora de realizar nuevos proyectos. La verdad es que para mi trabajo, y el tuyo también, cuanto más sepas, mejor. Correcto. De hecho, comentas en varios de tus vídeos que crees que la segmentación de las materias es un error, que mientras más las entiendas como un compendio, como un todo, se retroalimentan entre ellas. O sea, seguramente ahora seas mejor científico gracias a estar estudiando algo de humanidades. Sí, sin duda. Y lo comentaba, hace poco fui a una facultad en Buenos Aires y fue una de las cosas que más insistí, que por varias razones. La primera es porque yo creo que es más feliz una persona cuanto más labrada está en muchos ámbitos. O sea, creo que reducirte a un solo ámbito, pues, como desarrollo personal, es limitador. Por otro lado, creo que cuando tienes nuevas perspectivas, puedes encontrar soluciones muy ingeniosas a problemas que cuando no tienes esa otra mira, pues te puede faltar. Y aquí hay muchos ejemplos en la historia de grandes ideas que surgen en mentes que están ocupadas en otras cosas. En mi caso concreto no tuve grandes ideas como relatividad de Einstein, pero es verdad que, por ejemplo... Que todas las buenas están ya cogidas, ya hay que esforzarse mucho, ¿no? Sí, pero yo en mis recuerdos del CERN las mejores ideas me venían cuando iba a jugar al fútbol, cuando tocaba el piano, porque la mente también, de alguna forma, accede a pensamientos disruptivos cuando se relaja o cuando está en otro tipo de pensamientos. Y aquí, como digo, hay muchos ejemplos. Hay un químico que parece ser que soñó una molécula nueva, o sea, hay muchos descubrimientos serendípicos, y creo que ayuda a tener una mente con perspectiva. De hecho, de eso lo hablaremos luego, el tema efectivamente de hasta qué punto la famosa Mamba Mentality de Kobe Bryant, que era obsesión por madrugar, por entrenar, que a veces ese romper un poco, ¿no? Incluso a Carlos Alcaraz se le criticaba hace poco que hacía, yo no sé, 3 días a Mallorca. Bueno, pues esa desconexión, ese limpiarte y no solo entrenar como un loco, puedes sacar tu mejor versión, y luego, de hecho, ganó o sea que, al fin y al cabo... Interesante. Sí, pero es cierto que el cerebro tiene muchas formas de trabajar y que muchas veces pues, puede ser contraproducente el focalizarte en una única cosa y no tener una mayor perspectiva. Fantástico. Pues mira, empezamos, si quieres nos metemos. Venga. He dividido más o menos la entrevista en bloques, que primero con un título... No, lo iba a decir hasta. Con un título nada sensacionalista, creando el jugador científicamente perfecto. Venga, bien, no, vámonos. Y como te he estado bicheando las stories estas últimas semanas para ver qué ibas estudiando, hablabas de Platón, que Platón, aparte de un gran filósofo, fue todo un gym bro, un auténtico gym bro, porque él participó en uno de los 4 juegos panhelémicos, que eran los juegos sísmicos, si no me equivoco, en la especialidad de fuerza, he estado viendo que era como un boxeo ancestral prácticamente. ¿Qué tal? ¿Sabes si le fue bien o no? Pues no sé si hay relatos de la época, no había complicado, no había Manolo Lama ya redactando. Pero quizá eso nos lleva, una de las grandes preguntas de hoy es, a nivel físico, ¿cuál es el potencial de un jugador? Porque por un lado tenemos, yo sé que tú eres aficionado al tenis, has jugado a muchos deportes, yo también estuve federado, mucho más malo que tú seguro, pero pronto te vas dando cuenta si tú estás en ese selecto grupo de llegar a la élite o no. A lo mejor entrenas igual que Rafa Nadal, pongamos que hacemos la misma hora, que somos igual de dedicados, que tenemos un padre que quiere que nos dediquemos a eso, pero rápidamente el talento se va haciendo notar. Entonces, en la NBA, donde cada vez hay una mayor especialización, sin embargo, ahora estamos en una época en la cual aparece lo que denominan muchos jugadores unicornio. Es decir, tíos de 2'20", 2'30", Víctor Wembanyama como el más representativo a día de hoy, con la coordinación y la agilidad de un base, de un 88. Entonces, eso, por un lado, ¿hasta qué punto es fruto de la evolución? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto se puede trabajar? Porque en la orilla opuesta tenemos a Joel Embiid, un tío que gana el MVP hace 4 años y que no agarra su primer balón de baloncesto hasta los 15, 16. Pero por el talento innato que lleva dentro, en 2 años pues se convierte en poco menos que un Hakeem Olajuwon con movimientos muy difíciles. Tú, como científico,
¿cuál crees que es ese margen entre talento, genética, esfuerzo? Joder. Es una pregunta... Primero quería hacer una puntualización muy interesante. No, simplemente para resaltar que no solo Platón, y esto está muy interesante porque a veces hay personajes que merece la pena recordar. Ramón y Cajal. Bien. Él era culturista. Sí. Y Niels Bohr, portero de fútbol. Y su hermano llegó, muy matemático muy bueno, llegó a jugar en las Olimpiadas. Vale. En la selección danesa. Vale. Y Edwin Hubble. Son tíos de tu época, más mayor que yo ya. No, tampoco me sacas tanto. No, pero quiero decir que hay muy buenos ejemplos históricos de personas que fueron sobresalientes en el mundo intelectual. Correcto. Y a la vez sobresalientes en el mundo deportivo. Simplemente por dar Claro, de hecho, eso es muy interesante porque yo cuando enseño comunicación en la universidad hay un pensamiento de un psicólogo de desarrollo personal, Les Vygotsky, que él decía que mientras más desarrollado estás en el ámbito del lenguaje, tanto a nivel transversal como de profundidad, cada vez más leído, mejora tu capacidad lógica de razonamiento, tu pensamiento. Entonces, ¿eso crees que es trasladable a nivel del famoso IQ baloncestístico a una pista? Porque en la universidad, por desgracia, en la NBA se llama mucho el one and done, es decir, un año en la universidad a jugar, y dudo mucho que esa gente con los millones que se embolsan lean alguno de los libros que tiene aquí detrás entre partidos. ¿Crees que eso puede convertir a un jugador en un mejor jugador en cancha, más inteligente? Wow, qué interesante. Bueno, primero, no escurrí el bulto de la pregunta anterior. Bien, lo sé. Sé que te la estás no escurrí, macerando. pero sí he de decir que no tengo una clara respuesta porque no es mi ámbito científico. Lo sé. Y mi opinión puede ser como le preguntas, esto ya podría ser de bar, ¿no? Vale. A mi juicio, con lo poco que sé y sin haber consultado bibliografía científica, creo que el talento, por un lado, es algo innato y que no se puede negar. ¿Muy hereditario? Seguramente tenga un factor hereditario, no lo sé, no soy especialista en esto. Sí es verdad que hay obviamente personas que nacen no solo con un talento, sino con unas condiciones físicas apropiadas. Sí. También a eso a nivel genético, bueno, sabemos que hay deportes en los que, por ejemplo, los negros tienen... Unas condiciones que nos superan de largo. Sí, mientras que para otros no, por ejemplo, para la natación... Es verdad, no conozco yo Michael Phelps del Congo. Sí, espero no equivocarme, pero creo que está relacionado con el tipo de musculatura que tienen. Son mucho más densos y eso hace que tengan más dificultades. O en la propia NBA, o sea, a nivel de auténtico atleta, es que, aunque por supuesto siempre hay excepciones, pero hay una dominancia clara de la raza. Sí, o de la etnia. Sí, y por eso digo que sí, hay talento, hay condiciones físicas hereditarias que te pueden colocar en unas condiciones más fáciles, por ejemplo la altura o la musculatura, y por otro lado hay el trabajo, pero solo trabajo no es suficiente. Claro. Ponías el ejemplo del tenis, yo sé que por mucho que me hubiera forzado y el querer es poder, creo que es otro engaño de la sociedad moderna. Creo que querer no es poder, que está genial intentar demostrar a las personas que con esfuerzo se pueden conseguir más cosas, pero no todo. La utopía del achievement es peligrosa, ¿no? Sí, me encantaría estar aquí y ser científico de partículas, pero te digo yo que las matemáticas de cuarto la probé a duras penas. Bueno, depende del qué. Yo creo que física de partículas es un ejemplo en el que tú sí podrías. Pero no me has visto estudiar, hacer ecuaciones, Javi. Y en ese sentido lo que quiero decir es que el trabajo es muy importante y hay que resaltarlo siempre, sobre todo para las nuevas generaciones, pero ese Mr. Wonderful de querer es poder es peligroso porque es verdad que puede frustrar a personas que aún trabajando mucho no consiguen ciertas cosas porque no todo se puede conseguir en la vida, porque es verdad que el trabajo es un elemento importante dentro de la ecuación para conseguir algo, pero suman otras cosas que a lo mejor... A lo furibundo de la competencia y del mercado, todo. O sea, Por ejemplo, el tenis es un deporte muy mental, como sabrás. Y aquí ese sentir la bola. El otro día escribí un artículo sobre precisamente eso. Tú puedes haber entrenado muchísimo, pero como durante un mismo partido, ¿cuántas veces puedes perder y recuperar la confianza? Sí. Así de veces. Entonces, bueno, hay elementos que hacen que el éxito no influya solo el trabajo, sino otras cosas. Y la siguiente pregunta que me hiciste fue... lo de One sí, acabo de recordar. El tema de intelectualmente... Sí, si eso realmente se puede reproducir en una pista de básquet. Pues no tengo claro. O sea, de nuevo, opinión de cuñado, ¿no? O sea, yo creo Pero que... mucho menos cuñado que la mayoría, vamos, al menos que el que está a tu izquierda. Yo creo que por muchos motivos sí. Para empezar, yo creo que la educación y la cultura te hacen abordar momentos particulares con mayor bagaje. Claro.
Abarcas más cosas. Ya solo en cuanto a disciplina, por ejemplo, hay una cosa, la disciplina parece que no, pero se trabaja. Y cuando uno es capaz de sentarse 4 horas a estudiar, pues genera también unos hábitos y una capacidad de resistencia al esfuerzo que a lo mejor para el típico futbolista rebelde pues le sentaría bien. Esa Hay muchos casos de jugadores fracasados precisamente por eso, por malentender la disciplina o por infravalorarla, ¿no? Adriano, ¿no? 99 de potencia en el Pro 2006, nunca se le volvió a saber. Y ahora está en una favela. Sí, es verdad, vi una foto suya no hace mucho, absolutamente tirado y daba igual todo. Está feliz allí. Bueno, si es feliz, es feliz. Sí, es feliz. Bueno, Ronaldinho, que ganó el Balón de Oro y al año siguiente no quiere saber nada, solo quiere saber. Pero quizá por eso, ¿no? Ya había sido una disciplina ya tan creciente que acabó quemado de la presión del entorno. Como ese más de fútbol, fútbol, pero Romario que decía que él no quería entrenar. Y decía, yo marco más goles si no entreno y si salgo de fiesta. Y si le pregunta a Romario o Messi, él dice empachi, que es empate. O sea, él se tiene el número uno. Pero creo que en ese sentido estudiar te ayuda con el tema de la disciplina. Pero aparte, pues de nuevo, yo creo que todo el tema de cultura, de conocimiento, te capacita también para afrontar problemas de la vida que encuentra también un deportista con más bagaje, con más posibilidades. Genial. Mira, siguiente vertiente dentro de este ámbito, y es la última, del jugador perfecto. La parte más estadística. O sea, a día de hoy... Ahí sí puedo opinar más. Claro, por eso. A día de hoy todo empezó, quizá el fútbol americano fue de los más famosos, luego no sé si has visto la película de Moneyball sobre béisbol. Pues en Moneyball, que la protagoniza Brad Pitt, es como un general manager que tiene muy poquito presupuesto en su equipo, creo que era de Cleveland, pero no me hagas mucho caso, y conoce un tipo que venía a estudiar economía y lo que se dedica es, con muy poco presupuesto, encontrar a jugadores estadísticamente rentables, pero desconocidos. Es decir, este tío tiene una tasa de bateo del X%, este otro se envasa muchísimo. Entonces, esto... la NBA se ha trasladado a lo que se ha conocido desde hace una década aproximadamente como el Moriball, que era Daryl Morey, que era el dueño de Houston Rockets, aplicó de forma bestial la estadística a su equipo de Houston Rockets. ¿Cómo lo hizo? Fichó a James Harden como jugador franquicia y lo rodeó de tíos que estadísticamente le venían muy bien. Tiraban muy bien de 3, hacían una defensa muy concreta y lo hizo como contraantídoto contra los Golden State de Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant para intentar ganarles. No lo consiguió, pero se quedó a las puertas, casi les sale. Qué interesante. Entonces, desde entonces, la estadística avanzada ha demostrado, por ejemplo, que tirar de 2 es mucho menos rentable que tirar de 3, porque hace falta un 50% de acierto en lugar de un 33%, por la diferencia de que una canasta vale 2 puntos tal. Entonces, el juego del media distancia, de Michael Jordan famoso, prácticamente se ha borrado del mapa, curiosamente hasta este año, que los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander lo han rescatado porque han mejorado. Entonces, la pregunta es un poquito a nivel táctico, que choca como con la confianza, el ego bestial del jugador NBA, que siente que está en ese momento de muñeca caliente y que mete 7 triples y clava el octavo. Ahí, ¿qué piensas que va a ganar al futuro? ¿La ciencia estadística o crees que hay un elemento personal de confianza al entender el juego de una forma al margen de las letras o de los números que siempre presentará batalla? Pues una pregunta muy interesante y creo que sí tengo una respuesta. Vámonos. En este caso que puede aportar algo y que no es comentario de barra. De barra. Pues resulta que sí y no. O sea, la respuesta yo te diría las dos cosas. Y creo que es muy interesante porque puedo tocar una serie de cosas, de puntos que se malentienden hoy sobre la estadística. Vámonos. Entonces, por un lado, la estadística es una tremenda herramienta y funciona de forma maravillosa. Tal que, pues como dices tú, en baloncesto se usó muchísimo para tomar decisiones. Incluso hubo una noticia hace 2 años que comenté en un vídeo que Guardiola había fichado 3 astrofísicos para su Manchester City. No digas. Sí. Ese me escapó. Sí, y 3 astrofísicos. ¿Por qué? Porque un astrofísico o un físico de partículas está acostumbrado a trabajar con patrones de datos. Por lo que hoy se llama data analysis o big data. Big data, ¿no? Sí, que ahí te lo mete todo en un cajón y flipas. Entonces, ¿los datos ayudan a tomar mejores decisiones? Sí, pero los datos no son la verdad absoluta. O sea, son los dos matices importantes. El dato hace que puedas tener un mayor éxito en tu decisión, sí, pero el dato no es Dios. Claro, además el dato vive del pasado, no vive del futuro. Siempre es susceptible de cambio, entiendo, ¿no? Y también de contradecirse, es decir, de la excepción. Claro. Es decir, yo cuando tengo una buena estadística que está bien armada, porque eso es otra, puedes armar mal la estadística. Claro. Si tú quieres tener... Que no hagas un cherry picking, sino que sepas coger lo que toca coger. Sí,
tú tienes un conjunto de datos. De ahí armas información en función de cómo conectas los datos. A través de hacerle preguntas a esos datos. Si tus preguntas no son correctas o no están bien enfocadas respecto a lo que tú quieres obtener, a tu resultado, entonces la respuesta no va a ser significativa. Claro. Entonces primero tienes que hacer las buenas preguntas. Como el gran dilema de prompt de ChatGPT, ¿no? Hay que hacer buenos prompts para obtener buena información, ¿no? Exacto. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, algo relativo al baloncesto, de cómo jugar la última jugada del partido y usas datos estadísticos, pues primero tienes que usar bien los datos y por eso contrata un astrofísico. Y si eres de Guardiola 3, porque con uno no basta. Y un astrofísico que esté acompañado de una persona que sepa mucho de deporte que pueda hacer esas buenas preguntas. Sí. Y por otro lado, saber que no es Dios. Es decir, eso es como el póker. Yo, con un buen análisis estadístico, puedo saber cómo tomar una mejor decisión. Pero nunca con estadística voy a tener la verdad última. Claro. Un buen jugador de póker va a usar la estadística, pero puede perder. Claro. De hecho, un buen jugador de póker puede perder con un mal jugador de póker. De hecho, ocurre con los clásicos, ¿no? del aficionado que de repente gana sin que se espere. Bueno, pues se tira a la piscina con un 7 y un 2 y de repente póker de doses. Y ese es un punto importante porque estamos viviendo una era de endiosamiento de la información. Claro. Eso es lo que sentimos un poco, de que le quitas la esencia al jugador y que todo es ya números y te olvidas de la parte del talento más innato, ¿no? De ese metal por pulir que al fin y al cabo muchas veces desafía a los datos. Y que es lo bonito del ser humano, como rompe cualquier predicción, cualquier tendencia. Un ser humano lo puede romper. El jugador que hubo un mundial que el gol, no sé, el gol lo marcó un jugador, el gol de la final lo marcó un jugador. Casi el portero, ¿no? ¿Quién fue? Portugal ganó una Eurocopa. Sí, con un gol no sé, de Carvalho, de algún defensa de esto que dice... No, peor. Era alguien del banquillo. Sí. Que no había jugado nada. Nada, de verdad. No me acuerdo, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo. O Mariano, que le marcó un gol al Barça con la espalda. O sea, eso no te sale en ninguna estadística. O una cosa que te va a doler a ti como habitante de Gran Canaria, el ascenso del Córdoba, ¿tú lo recuerdas? No. Aquí asciende el Córdoba de Gran Canaria en el minuto 94, después de que se suspende el partido por invasión de campo. En el último segundo. Dolorosísimo. O sea, a mí, sin ser de aquí, yo iba con el Córdoba, obviamente, porque soy de allí, pero dolió. Pero lo que quiero ir, y aquí es muy importante, cosas como la IA trabajan con datos. Claro. Son máquinas de pulir datos y son exprimidores de datos. ¿Qué ocurre? Que no son capaces de encontrar... o sea, no son Dios, no son capaces de ver lo imprevisible. Y el ser humano... Claro, la respuesta al tiro perfecto, que no hay nada que funcione 100% en la pizarra. En ese momento ese jugador, pues de repente, por lo que sea, la mete. Cuando la estadística dice que va a fallar, y la mete, y ya está. Y aquí viene muy importante... Bueno, hay un libro que está por ahí. Hay muchos libros ahí, no se ven, pero hay muchos, más que aquí. Es un escritor que me gusta mucho, que se llama... Taleb, Nassim Nicolás Taleb, El Cisne Negro, y precisamente... ¿Pero el de la película? No. Ah, vale. ¿El de la película de Natalie Portman? Sí. No. Bueno, de hecho es muy significativo el nombre porque habla precisamente de los sucesos. El cisne negro es el suceso imprevisible, pero altamente impactante. Bien. Precisamente el gol del futbolista que no tenía que marcar gol. Bien. O un libro que de repente se hace top ventas que nadie podía... Como el de Belén Esteban, cuando fue el libro más vendido de Por España. ejemplo. O Despacito, que nadie... O sea, nadie... ¿No te gustó Despacito? Sí, me gustó, pero... pero costó. Hay 20.000 Despacitos, pero solo un Despacito. Quiero decir... Sí, voy a buscar el gran hit y de repente... lo encuentras y no lo sabemos lo que hacemos YouTube o cualquier persona que vive del arte. Ningún artista sabe qué canción es la que la va a petar porque hay algo intangible. ¿Cuántos vídeos tuyos te habrán pasado que a lo mejor se han viralizado y dices, y esta mierda, sí, este que era la leche, este no? Por ejemplo, este no le ha gustado el algoritmo. Yo lo noto, y no solo el algoritmo, el ser humano es imprevisible, es imposible parametrizar ciertas cosas. Puedo tener una intuición mayor que una persona de la calle. Claro. Este libro, por ejemplo, hablaba de que precisamente los expertos pueden ser los peores a la hora de analizar cosas, precisamente por eso, porque hay un elemento de aleatoriedad que hace que el experto sea inservible. Y hay un análisis muy interesante sobre tendencias económicas. Le pedían no sé, ponte a 100 expertos en economía que hicieran una previsión sobre qué iba a pasar. Y le pedían también a 100 taxistas.
Wow. Y acertaron mal los taxistas. Pero que los taxistas saben cosas, Javi. Yo es un gremio que algo tiene. Hombre. Pero es verdad, y a eso va el libro, que hay un punto de imprevisibilidad sobre ciertas cosas del mundo, que son también, entre otros, el cisne negro, que no se puede predecir, y que un obseso de los datos lo va a perder. Vale. Entonces, está muy bien guiarse por los datos, pero, y esto ya va como un mensaje a los endiosadores de la IA y de todas las cosas modernas, que hay un margen muy importante donde el dato te va a perjudicar. Vale. Y aquí, bueno, hay una charla, un podcast que se llama Star Talk. Star Talk. ¿Te suena? No, pero de Neil deGrasse Tyson. Es un famoso científico con un cómico. Y en uno de los programas trata? Hay unos programas sobre estadística en deporte. O sea, a los aficionados del baloncesto y de Nevemaniacs en particular les va a gustar, ¿no? Sí, y decía, ese capítulo en particular decía que la IA es muy buena para una cosa y muy mala para la otra. Y la muy buena era, no recuerdo cómo era, pero precisamente para esto, para las estadísticas del estilo. Lo matizan y lo explican muy bien. Luego, si quieres... Buscamos el link y lo incluimos ahí en el vídeo. Y decía que era muy bueno para cierto tipo de sucesos estadísticos, que era lo que hemos estado hablando de qué jugador sacar en cierto momento, en función de tal. Y había otro tipo de sucesos estadísticos que eran muy mala. Entonces, no todos los eventos estadísticos se tratan de la misma manera. Y la solución de la IA no es la panacea. En base a todo esto que hemos hablado, y un debate muy, muy típico a la hora de decir, hagamos el mejor quinteto de la historia. Sí. Y uno de los primeros obstáculos es comparar épocas. A veces que a día de hoy cualquier jugador promedio te bota mejor el balón que Bob Cousy, pero porque los 60 no había ni tanta técnica, ni tanto entreno, ni balones tan buenos, ni tanta ciencia. Entonces, por ejemplo, a Michael Jordan se le criticaba que es que no metía triples. Bueno, es que a Michael Jordan en esa época ni se utilizaba tanto el triple, ni le hacía falta porque tenía otro recurso. Ahora, yo creo que después de esta charla podemos deducir que Michael Jordan, y se hubiese puesto a entrenar triples desde chico, probablemente tiene el talento para hacerlo, pero que aún así no puedes resumir estadísticamente la capacidad de un jugador. Quizá Michael fue el más icónico de tener tiros increíbles en momentos increíbles donde la estadística no estaría de su lado, pero él la metió. Sí, es un buen ejemplo él de romper estadística. Pero sí, definitivamente la ciencia tiene mucho que aportar a ciertos ámbitos, como los que menciona, pero yo soy muy a favor de no endiosar las cosas, y en particular pues, el tratamiento de datos y la ciencia, pues bueno, pues cumplen un papel, pero el ser humano es muy interesante, el ser humano es muy rico, y yo soy muy fan del ser humano. Viniste el otro día a lo que dice el Club de Atusa, que para mí muy es recomendable, proyecto... en Talleres Palermo. ¿Novena edición la tenéis ya planificada o no? Sí, va a ser muy pronto, de hecho, un par de semanas. Pero también lo hago en Península, lo hago en muchas partes. Y es un proyecto donde para mí el verdadero mensaje es el ser humano es una especie fantástica. Fantástica. Y es fantástica precisamente en lo que no se puede parametrizar, en lo que se sale lo de romántico márgenes, de la persona, ¿no? Sí. Claro. Lo que se sale de... me encanta el típico amigo que dice la cosa que nadie puede predecir que iba a decir en ese momento. Me encanta la particularidad del ser humano de hacer los memes. Esa es la mayor muestra de genialidad. Son los memes, que haríamos sin memes. Hay un meme en México que me encanta, que es una frase meme. Sí. Y dicen, y si vivieras en Suiza te perderías esto. Y es como típica situación mexicana, así como muy random. Tal cual, vivís en el país perfecto y precisamente por eso... Te perdería claro. Típico momento que sale una moto con 8 tipos, o un tipo con una cabra, o el perro conduciendo con las gafas y de tal, sí. Si irás en Suiza te perderás esto. Y es verdad que me gusta ese lado del ser humano. Y en el deporte obviamente también se ve. Sí, de hecho el deporte muchas veces es desafiar al sentido común, ¿no? Esa pasión. Y es lo bonito quizá que de la NBA, que aunque muchas veces se intenta parametrizar a lo mejor más como el básquet europeo, que es mucho más táctico, una de las grandes cosas buenas y malas de la NBA es que se deja guiar más por esa pasión y ese ego malo bien entendido de los jugadores que desoyen al entrenador y dicen que me la juego, que me da igual lo que diga la pizarra, voy a tirar yo desde aquí. A veces la fallan, a veces la meten, pero eso es lo que humaniza el deporte quizá, Panenka. ¿no? Panenka. Bueno, Panenka Ramos no le salió tan bien.
Bueno, sí, joder. Es verdad, yo hablaba del penalti de tal, cuando ya lo Panenka... Pero hizo un Panenka en un partido muy importante cuando todo el mundo se reía de él y Correcto. se le salsudó todo. Qué huevo le echó el tío. Pero bueno, esa es la historia de Panenka, ¿no? El tipo en una final de República Checa, jugando la final de la Eurocopa, por primera vez en la historia, el día antes le dicen, creo que se lo dice a su compañero de piso, voy a tirar el penalti así, y dijo, no, tú estás loco, no hagas tal. Y el tío, dos huevos, en la final, todo el mundo mirándole, ¿ves? Es la singularidad del ser humano. Pero luego te pasa como a Casquero, que lo hizo con el Madrid aquel después del patio de Pepe, sí. Y que se lo pilló. Y es otro buen ejemplo porque sabes que también los porteros son tratados con matemáticos para el tema de los penaltis. Me lo imagino, claro. Este tío las tira aquí hay una mayor probabilidad de pararlas si te tiras siempre abajo izquierda, imagino, ¿no? Y de nuevo es una herramienta para ganar un plus. Es lo mismo que un jugador de póker. El jugador de póker bueno es el que gana ese plus extra de probabilidad de ganar. Es como si jugaras la lotería. Una lotería donde puedas influir con tu inteligencia en qué puede salir. Es una lotería inteligente. En el fútbol se puede dar, y es el caso del portero. No sabes qué va a tirar, claro, pero usando estadística, pues tienen más probabilidades. Con Panenka romperías la estadística porque seguro que si el matemático está informando al portero, en ningún caso le va a decir quédate quieto ahí por si viene el que le echa 4 porque lo inventó, y tú le echas 6. Antes no existía. O como el tipo también tirar las faltas por debajo de la barrera. Ojo. Ahora ya hay un tipo que se tumba. Sí, claro, total. Eso hace 10 años se hubiesen reído de él. Ahora ni un equipo que no se tumba un tío ahí. Pero me encanta cómo el deporte evoluciona. De hecho, es también muy buen ejemplo de una evolución darwinista. De hecho, los deportes funcionan mucho como también el cazador-presa. Claro. El cazador... Tú mejoras, yo mejoro, tú mejoras, yo mejoro. Y yo encuentro una solución, tú buscas la respuesta a la solución, yo encuentro otra, y por eso evolucionan los deportes como el tenis, de que los jugadores cambian de estrategia. Antes se sacaba y se voleaba mucho, y solo era saque y volea. Es verdad. Ahora ha evolucionado, y ahora los deportistas los tenistas son más completos y juegan de otra manera. Totalmente. El baloncesto, con lo que decías tú del triple. Sí. Es que es espectacular. Es cazador-presa. Total. Y ahora que se está abusando del triple, pues encontrarán una forma de defender donde de repente, dentro de 5 años, pues ya no es el triple. Y de repente volvemos al punto de origen y el pívot vuelve a ser protagonista. Pero es por evolución. Y lo mismo el golpeo. Por ejemplo, el golpeo de tenis, seguramente al principio no era así. Y fue evolucionando. Esa derecha liftada no se veía hace 30 años. Y de repente te das cuenta de que un bote alto en según qué superficie es más rentable para... Pero es muy bonito como sin ningún acuerdo previo, sin que se sentaran a decir, oye, ¿cómo es? Simplemente por el propio ejercicio se acaba perfeccionando, se acaba puliendo el solo mismo. Sí, señor. Que la evolución funciona de una forma similar. No es un... Claro, muchas veces dicen, no, es que no evoluciona porque no me sale una sexta falange, que no, quizá no eso no, así. Pero cosas mucho más... Esos matices, pero que son perfectamente diferenciables en 30 años, ahí están, eso evoluciona. Pero la técnica del deporte evoluciona de una forma muy similar, y otra cosa que me fascina es que evoluciona hacia una técnica que acaba siendo la mejor técnica y que además es bonita. Claro. Sí, que encima es hipnótica de ver. Sí, hice hace poco un vídeo sobre la belleza y es curioso porque el golpe perfecto de tenis es el más bonito, lo cual te hace pensar que la relación puede ser al revés. Correcto. Creo que quizá el revés a una mano de Federer, ¿no? Digamos que es de lo más bonito que hay, pero no es el más efectivo. El de Djokovic, que es más martillo pilón a 2 manos, eso no hay quien lo pare. Pero también tiene belleza. Igual que un buen lanzamiento triple es bello. Entonces, también da para reflexionar mucho sobre la belleza y sobre la conexión que hay entre la forma de resolver los problemas del ser humano y la belleza misma. Venga, pues la última pregunta, porque Javier estuvo colaborando con NBA México y ahí tocaron temas muy chulos como el tiro perfecto, que si mal no recuerdo hablabas del gancho de Karim y un 53% de ángulo. Se hablaba de cuando una pelota daba en el tablero y el efecto del rozamiento inverso. Pues he hecho las tareas, me lo he empollado. Sí, qué interesante. Y también hablaba de cómo sería jugar al baloncesto en la Luna o en otros planetas y cómo le afectaba la gravedad. Entonces, bajándolo a la Tierra, nunca mejor dicho, en la NBA quizá de lo que más se habla a nivel de jugar fuera de casa es cuando el equipo van a jugar a Denver, Colorado, que es como el estado y el pabellón que está a mayor altura, a unos 1.600 metros de altura. Y se habla de la ventaja que genera a los jugadores que están acostumbrados a jugar allí, como científico. Yo creo que el mayor efecto que tiene, porque sí lo he estudiado esto, es el tema de la atmósfera. Bien. La atmósfera es una capa de aire
que se mantiene pegada a la Tierra por la gravedad de la Tierra. Lo cual hace que no seguiría volando por ahí. Sí, hay una acumulación de moléculas en la parte más baja de la Tierra, de la atmósfera, en la superficie, y según aumentamos de altura va disminuyendo la densidad, con lo cual la presión es menor. Y también, o sea, el aire es más, digamos, más fino, ¿no? Es menos denso. Sí. ¿Esto qué efecto tiene? Primero, eso, la densidad es menor del aire y hay menos oxígeno. Entonces, a mayor altitud ocurre que cuesta más respirar. Cuesta más. Entonces, uno se habitúa. En Perú La Paz está como a 4.000 metros. Y ahí va un fenómeno, ahí te correrán sub 20, te vamos a hacer running y va un fenómeno. Pues el corazón evoluciona también para el esfuerzo y ellos se acostumbran, de hecho mastican coca, ¿no? Sí, hoja de coca. También como, bueno, en definitiva... La excusa, yo creo que la excusa, Pero es verdad que tú pones a jugar a alguien en La Paz, a un boliviano y a un tipo de Los Ángeles, pues obviamente tiene una ventaja comparativa aquí el boliviano porque está habituado físicamente. Claro. Entonces, un primer punto es el tema de la respiración. Y con respecto a la densidad, los efectos funcionan menos. Entonces, bueno, pues como... Los efectos funcionan menos. Sí. Claro, hay menos rozamiento, ¿no? La densidad el efecto, tanto en fútbol, que hace parábola, en tenis, en liftado, y en baloncesto también se le da un giro. Hacia adentro. En baloncesto es menos clave. Yo creo que la pelota de baloncesto... mucho más directa, ¿no? Sí. Creo que esto puede influir más en el tenis, que la pelota es más liviana y gira más. Y tiene mucha importancia. El giro sí tiene mucha importancia en tenis, creo que en baloncesto no tanto. Pero en cualquier caso, una atmósfera menos densa genera menos efecto. Y otro efecto que también creo que es menos importante es el tema del bote del balón, que bueno, pues al estar mayor altura, de nuevo la densidad es diferente del aire y también de nuevo la gravedad es menor, entonces son pequeños efectos. Eso la gente que no está en Denver lo pueden entrenar, un jugador que vive en Miami, ahí eso hay una forma de que él se prepare específicamente para esas condiciones. Es que Denver, por ejemplo, llegó a las finales hace 2 o 3 años, entonces iban a jugar 4 partidos allí. ¿Su rival tenía alguna forma de prepararse para esas condiciones? Yendo allí nada más, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, de hecho lo hacen mucho los tenistas, ¿no? Cuando tienen un torneo a gran altitud en Ciudad de México, van días antes se adelantan y el cuerpo se habitúa rápido, es capaz, ¿no? Más o menos. Sí. Ya te digo, yo creo que el principal efecto es la respiración. En baloncesto los otros 2 efectos son menores. En tenis creo que es más importante. Y de hecho Nadal se hablaba de la altitud de Madrid, 500 metros. Y Nadal hablaba de eso, de bueno, juego en Madrid y tal, pues tengo que ir unos días para habituarme. Entonces, o sea, ya se notan esos el bote de la bola, claro, el bote de la bola en tenis es súper importante. En baloncesto también, pero creo que el efecto es menor. Genial. Bueno, pues hemos llegado más o menos al ecuador de la entrevista y ahora toca una parte de tener un pequeño detalle contigo. Mira. Eres nuestro pionero, el primero que nos da la bienvenida. Y hemos creado unas camisetas muy chulas, pero muy chulas de verdad, porque son camisetas ad hoc. Porque, a ver, aquí había que mezclar 2 cosas, ciencia y baloncesto. Entonces, a nuestros amigos de KLM de Madrid, que son o sea, de Córdoba, que son una empresa fantástica, ha hecho un ejemplar, también y para ti, María, que es la hermana de Javi, nos ha organizado todo el encuentro. Sí. Y tienes que elegir una. Venga. A mí una que me gusta mucho, espero que elija la otra. Y ahora la enseñamos a cámara para que veáis la virguería. ¿Cuál te llama así de color de primeras? Las 2, pero puedes que la clara. ¿La clara? ¿Las muestro? Muestra la cámara. Y dime tú qué ves y qué crees que está es. bonita, ¿eh? Ahora por detrás, pero primero es el logo. Está súper bonita. ¿Eso qué es lo que le rodea? Maniacs, un átomo. Intenta ser un átomo. Bueno, le falta una tirada. Sí, incluso puede ser un anillo tipo También, Saturno. No, es que es anillo de Saturno más átomo. Más o sea, átomo. lo ha entendido la esencia de tal. He de decir, como científico, no, es una gilipollez, pero que es una representación del átomo que es muy típica, pero que científicamente... No es tan así, ¿no? No es tan así. Es de libros de colegio para que gente como nosotros la entendamos. Y por detrás he tenido, a ver, aquí a los que sean más raperillos de los lectores conocerán esta parte de la canción, que es: soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia, ahí el guiño, a veces individualista o mago de la asistencia. Es de una canción de Nach que le dedicó a ACB, que la canción se llama Juega, y bueno, yo pienso que unir el tema del básquet y la ciencia en una canción de rap, creo que le da el toquetazo. Pues que va súper bien. Entonces, ¿Elegí la que te gustaba o no? no.
Ah. Eso me gusta, esto me encanta. Exacto. ¿Te parece que cuando la pongamos y hagamos el Venga. resto de la entrevista con ellas? Claro. ¿Te parece? Vamos Pues venga, allá. quitamos esto. No vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia, a veces individualista o mago de la asistencia. Bueno, cambio de look, bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómoda? Mucho, sí. A ver si convencemos para hacer una línea de camisetas. Pasa que Venga. es que NBA te mete los derechos, no. Ya. A ver si conseguimos que se vinculen solo con el logo, sin letra, y así Sí. sacamos, si nos lo dicen los lectores, quizás intentemos sacar una línea. Bueno, pero nos metemos ahora en el único tema, cambiando radicalmente, de conspiración que ha habido recientemente en la NBA. A ver. ¿Vale? No va a ser sobre Kyrie Irving y la Tierra plana, ya ha sufrido Ya, bastante uf. Javier con esto. Ya está. Sí, Ya con Mr. Tartaria, que lo ve en el canal de Jordi Wild. No quiero que digas la famosa frase de ¿me quiero ir de aquí? Por favor, que no. Pero sí ha habido una pequeña conspiración, porque en cualquier mundo donde hay una brecha hay quien intenta encontrar ahí anomalía. Es que cada año en el sorteo de la lotería del draft, donde se determina qué equipos tienen más probabilidades de seleccionar a un jugador o a otro en base a su récord, pues bueno, siempre el equipo que le ha ido mejor tiene menos probabilidades que al equipo que le ha ido peor, que es la táctica que usa la NBA para intentar equilibrar y que las plantillas estén equilibradas. Llevamos 2 años curiosos en ese sentido. El año pasado, Atlanta se llevó el número 1 del draft con solo un 3%, y este año Dallas se lo ha llevado con un 1,8%. ¿Dónde está la conspiración aparte de 1,8? Pues que meses antes había dado un traspaso inédito y cero probable, que era que mandaban a Luka Doncic a Los Ángeles Lakers, la franquicia más mediática de la liga. 3 meses después, ¿a quién le cae el número 1 del draft? A Dallas, supuestamente como fórmula compensatoria. Entonces, a ti, ese 1,8 del draft, como científico, quiero que nos cuentes si te parece algo sospechoso o no. Yo pillé algunos datos sobre cosas improbables pero que ocurren. Sí. A ver qué te parece, mira. Probabilidad de que te caiga un rayo, una entre 500.000. Y aún así hay 2.000 impactos al año de rayo. Sí. El gordo de la lotería, una entre 100.000. A ver si lo conoces, este dato me parece, yo no tenía ni puta idea, pero me ha molado. Colisión entre satélites. En 2009 chocaron 2 satélites llamados el Iridium 33 y el Cosmos 225. Había 3 opciones entre 100.000 de que ocurrieran. Y se pegaron la hostia. Y ya lo último que esto es la posibilidad de que nazcamos. Aquí estamos todos y había, esto no sé tú cómo lo sabes leer, una décima parte elevada a 2.685.000. Y aquí hay 4 personas en esta sala, por lo cual, comparado con esto, oye, un 1,8 no parece algo tan bestia, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues aquí pasan varias cosas. La primera es que, de los ejemplos que has dicho tú, ¿no? Por ejemplo, el del rayo. Pues es verdad que la probabilidad de que a una persona le caiga un rayo de 1 entre 500.000, pero somos 7.000 millones de personas. Claro. Entonces, En un margen bastante... A alguien le tiene que caer el rayo, ¿no? sí, que también esto tiene que ver con las casualidades. Dije, joder, qué casualidad que pasara esto. Es que continuamente en tu día están ocurriendo muchas cosas en paralelo que relacionan muchas cosas. Claro. Entonces, es verdad que a lo mejor la probabilidad de una cosa es de 1 entre 1.000.000, pero están pasando 1.000.000 de cosas, entonces algo ocurre. Claro. Las cosas ocurren, o sea, las casualidades ocurren precisamente porque aunque las probabilidades son bajas, se dan tantas ocurrencias que al final ocurren. En este caso, en el deporte obviamente ocurre también, pues es verdad que hay sucesos de muy baja probabilidad, pero ocurren tantas cosas en el deporte, pues que incluso lo improbable llega a ocurrir. Y luego... Era es un sorteo anual, entonces dice, claro, había 98 opciones de que no ocurriese, pero no, una entre 100, bueno, está ahí, ¿no? Es algo que es tan válida como la otra 99, entiendo, ¿no? Y luego hay otro error que se hace en probabilidad, y es el de... Bueno, primero te voy a hacer una prueba. ¿Cuánto crees que es la probabilidad de que 2 personas en una sala de 27 personas o 30, ¿vale? tengan el cumpleaños el mismo día? Ostras, eso te lo escucho yo a ti antes, esa te la he escuchado, pero no me acuerdo de la respuesta, pero me suena que era más probable de lo que pensamos. No es tan loco, ¿verdad? Sí. No es tan loco. No es tan loco. A ver, refréscame la memoria. La probabilidad de una sala de 30 personas, no tengo el dato en la cabeza, pero es en torno al 50%. O sea, si tienes muchísimo. una sala con 27 personas, es muy probable que haya 2 que tengan el cumpleaños el mismo día. ¿Qué está fallando aquí en nuestro cerebro? Que el cerebro es muy malo para evaluar probabilidades. Entonces, aquí lo que uno piensa es, bueno, hay 365 días, hay 27 personas. Claro, pues dices, no son tantos días, claro. Y está haciendo mal la probabilidad, porque realmente es verdad que una persona con otra persona, su probabilidad es 1 entre 365. Claro.
pero es que no hay una persona, hay 30. Y uno lógicamente piensa, pero solo hay 30 conexiones. No son 30 conexiones. No son 30. Son... Yo contigo, si somos 3 personas, si somos 2 personas, hay solo una conexión. Si hay 3 personas, ya son 6 conexiones. Claro. No, mentira, son 3. 3 por... Pero eso va creciendo así. Esta con esta, una, esta con esta, 2 y esta con esta, 3. Vale. Pero ya conforme aumenta de forma con 4, exponencial, esta con esta, esta con esta y esta con esta, es decir, 3. Pero luego está esta con esta y esta con esta, que son 2 más, 5, y esta con esta, que son 6. Vale, amigo mío. Y esto crece exponencialmente. De manera que... Y luego, sin embargo, tú ves la chica y dices, cumplimos, y ya te obligas a enamorarte porque piensas que es el destino. Sí. Porque es una coincidencia ineludible. Sí. Entonces, el primer punto, somos malos evaluando las estadísticas. Y luego, el otro error estadístico que se suele cometer, Richard Feynman lo ejemplificaba con, dice, joder, me acabo de encontrar un taxi con número 1774. ¿Qué probabilidad hay de que yo me encuentre un taxi con número 1774? Mal, está mal ese ejemplo. ¿Por qué? Porque es a posteriori. A posteriori, claro. Ya has visto el taxi. Entonces, claro, antes de ver el taxi la probabilidad es muy baja, pero estás haciendo una probabilidad de algo que ya has visto. Entonces, estás jugando mal con el concepto de probabilidad. Correcto. Entonces, cuando ya es a posteriori es... Claro, que si la gente no hubiera sabido el porcentaje de cada equipo y no va con la sospecha de antemano, quizá luego no le chirría tanto. Ahora van ya con la mosca detrás de la oreja, entonces ya como que reducen todavía más la opción y ya es que el halo es inevitable, ¿no? Sí, pero en cualquier caso las probabilidades guían qué cosas pueden ocurrir, pero pasan cosas. Pasan cosas. Como... O sea, hay tantas ocurrencias que al final incluso lo improbable sucede. Sucede. Fantástico, fantástico. Venga, ya dejamos la estadística. Puede haber conspiración, ¿eh? Bueno, por supuesto. De hecho, desde 1980 y pico, cuando salió Patrick Ewing, ahí ya la conspiración era un frigorífico, un sobre que se dobló al meterse dentro del bombo, que se dobló la esquina, y se hablaba de que David Stern, que era el comisionado de la NBA, al meter la mano, gracias a la temperatura y a tal, ya sabía cuál era. En fin, es que te puedes... Sí. A partir de ahí ya, claro, que no cabe en la conspiración. Y aquí viene un dato científico interesante, y es que la casualidad también se puede parametrizar, en el sentido de que los científicos la parametrizamos. En el sentido de que uno puede evaluar cuál es la probabilidad de que algo ocurra. Sí. Y a ver cómo lo explico. Tiene que ver con el tema de... Tengo un vídeo al respecto de los 5 sigma. A ver, Recuerdo, te he descrito como un tío que explica cosas complejas de forma sencilla. O sea... Sí. Es que tengo un ejemplo exacto. Una guerra, creo que fue la Guerra Mundial. De repente miraron el mapa y vieron que había 5 bombas que habían caído más o menos en la misma región. Pregunta, ¿se están lanzando las bombas con algún tipo de objetivo militar o fue una casualidad? Y hay una forma matemática de estipular si es uno o es otro. Es decir, puedes usar la estadística para responder este tipo de preguntas. Vale. O sea, para ver si realmente apuntaban ahí o si... Sí. ¿Qué conclusión hubo? Usando el análisis estadístico, que es con márgenes de confianza, es decir, si yo tengo suficiente estadística, por ejemplo, algo que ocurre, lanzo el dado 1000 veces y ha salido, normalmente si lanzo el dado 1000 veces, un sexto debería ser 6, un sexto debería ser 5, un sexto debería ser 4. ¿Cuándo podría sospechar de que el dado está trucado? La estadística te responde. Claro. Y es que la ocurrencia, por ejemplo, que ocurra un 6, tiene que estar en un valor que es un sexto. Sí. Y hay un margen de error para arriba y para abajo, ¿no? Exacto. Hay una barra de error. Como cuando juegas al Risk y el tío saca 6 doble y se defiende y tú, pero esto ya imposible. Claro, y ahí está, ese margen de error. Hay un margen de error. Este margen de error se reduce con mayores repeticiones. Claro. A más muestra ya Exacto. Esa desviación es inferior, ¿no? Exacto. Esa desviación es muy grande. Si lanzo 3 veces el dado, es más probable que sacando 6 y me salga de la estadística que si lanzo 1000 veces el dado. Si lo lanzo 1.000.000 de veces, esa barra se va reduciendo. Entonces, ya respondo finalmente la pregunta. ¿Cuándo puedo empezar a sospechar de que me están engañando? Cuando se sale de la barra. Claro, cuando coges todos los drafts que ha habido y ves si realmente ha habido, oye, que cada año gana el que menos probabilidad tiene. Pues por no, ejemplo. seguramente la mayor parte haya ganado el que tenía un mayor. Esto lo hice yo con la liga de fútbol. Adiós.
¿Y qué salió? Nada, algo que todos sabemos. Tomé la Que liga de Negreira fútbol. no tiene nada que ver. Tomé la liga de fútbol y quise ver cuándo se juega el Madrid-Barça. Ajá. Mi teoría era que nunca es el primer partido y nunca es el último. ¿Por No qué? es el último. El primer partido porque, joder, no tiene emoción. No O sea, llega muy lo frío. interesante es que el Madrid-Barça sea el último tampoco. Claro, porque ya está muchas resuelto a lo veces está mejor. resuelto. Lo ideal es que el Madrid-Barça sea como 6-7 jornadas antes del final. Antes del final, cuando hay Entonces, habichuelas por jugar me todavía. tomé las últimas 30 ligas Ajá. y tomé cuando había sido el Madrid-Barça. ¿Y qué? Primero, establecí segmentos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el primer tercio, segundo tercio o tercer tercio. ¿Vale? Y obviamente, si es al azar, debería ser un tercio, un tercio, un tercio. Ujú. Con su barrita de error. Con su barrita de error. Lo que quiere decir que un tercio a veces debería caer en ese primer tercio, Ujú. bloque, etc. Y sí se ve que ¿Se cumplía o que no? que no. Que no, que no. Que no se puede justificar. Demasiadas excepciones ya, que no se puede justificar estadísticamente que haya una predilección por ciertas jornadas. Te vas. Que suele ser la Te ha 14. pillado, te ha pillado. No, pero además te digo, lo analicé, pero creo que no es un secreto. O sea, creo Sí. que es un secreto a Aunque voces. incluso a lo mejor que, que tampoco es no es una mano negra para perjudicar al fútbol, al contrario, es como para beneficiar al espectáculo, ¿no? Sí, Digamos. sí. Yo no sé cómo hacen el sorteo, Ujú. pero sospecho que ubicarán el Madrid-Barça en una jornada que digan, mira, ¿qué te parece esta? Venga. esta. Venga, Y bien. luego el resto lo sortean. Ahí está. Creo yo. Yo no me molesta, la No me verdad, pues, molesta. de las cosas, de las pequeñas corruptelas de la vida, digamos que podemos sobrevivir con esta, ¿no? Sí, sí. Incluso, supongo que habrá más. Pues todo el mundo quiere que la final de Copa sea un Madrid-Barça. Sí, Todo el mundo quiere. Claro. Y ya no solo todo el mundo quiere, es mucha diferencia de Es- dinero. correcto. En la Supercopa se juega en Arabia Ujú. y mueve muchísimo dinero. No es lo mismo que la Supercopa vaya el Madrid, el Barça, el Atlético y el Atleti Bilbao Hmm. a que se cuele un Getafe y un Celta. Mira, es muy interesante, nos estamos metiendo en temas éticos y si te parece, damos un salto de bloque porque hablando de corruptelas y bueno, y de que siempre hay intereses comprometidos. Y ¿Pero se ahora que- entendió lo del porcentaje? ¿Se entendió? Sí, no, perfectamente, vamos. Yo Era- espero que sí. Si alguien no lo ha entendido, le damos ahora No ponemos lo expliqué. también el link, el número de Sí. Javi. Y Creo que lo puedo explicar mejor, pero era un reto explicarlo, no era fácil. No era fácil. no lo sé muy bien. Y si no, en el próximo vídeo de Datum Blog, ahí lo reduces y para adelante, que seguro que nos encanta. Pero pasando al tema de la ética, y ahora que estás inmerso en humanidades y que imagino que, bueno, que habrás leído muchísimo sobre ética de todos los filósofos que habrás estudiado, voy a adelantar una pregunta y luego nos metemos en una parte graciosa, que es hacer unos mejores quintetos científicos y filósofos, pero antes, esta misma pregunta, que es, a día de hoy, mientras la economía mundial bueno, pues va como va, sigue ocurriendo que la gente cada vez le cuesta un poquito más llegar a final de mes, mientras los deportistas de deportes mediáticos cada vez ganan más y más. A mí ya incluso me da a veces vergüenza escribir en la NBA el último contrato y encima ver a gente en los comentarios diciendo se merecía más, 20 millones no es suficiente, deberían pagarle 40. Y bueno, y tú que vienes del mundo de la ciencia, que quizá tú eres un privilegiado, pero Sí. imagino que los sueldos de los científicos pues no serán lo que uno entendería que se corresponde. Entonces, ¿qué filósofo, y luego si quieres también me das tu opinión personal, que me interesa mucho, sería más crítico a día de hoy de los que ha ido estudiando con esta deriva crematística? Marx. Bueno, vale. El segundo no, pero pero- no crítico únicamente desde la perspectiva quizá sino más reflexiva, no tanto de aplicabilidad, porque Marx realmente hubiese revolucionado la sociedad y hubiese aplicado, sino a nivel, lo que hablamos antes, ¿no? De la humanización o la deshumanización del ser humano, que es como más perjudicial para nosotros permitir que esto ocurra, y como simplemente generas más dinero y tienes, como decía Luis Enrique en su último documental, oye, tenemos la suerte de que lo que se nos da de puta madre, que es jugar al fútbol, está muy bien pagado Sí. en esta sociedad. Sí. Y tú si eres un magnífico cocinero, pues oye, mira, Sí. pues no te toca tanto. Bueno, es el mercado amigo, ¿no? Es el Que mercado, decía- amigos. ¿Quién decía eso? Rato. Eh, Es un meme de Rodrigo de Rato, ¿no? Rato y alguno más también lo dice. Sí, no, filósofos, de nuevo no soy experto en eso, decía Marx y lo decía con sentido, o sea, realmente es el padre del comunismo y bueno, pues ya sabes qué preceptos tienen y el capitalismo agresivo pues propone un modelo diferente. Pues hay precursores de Marx, en concreto hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Y Rousseau... El del pacto social, ¿no? Sí, contrato. El contrato social, efectivamente. Cambiar libertad por seguridad, ¿no? Sí, sí. Él tenía una visión muy idealizada del ser humano en libertad, el ser humano pre-social, Ujú.
que en libertad es como el ser humano es bueno, bueno por naturaleza. Hobbes opinaba diferente. Sí, exacto. Y él sí habla de pacto social, también Hobbes habla en líneas similares, pero con una visión muy diferente. Entonces, se entiende, ciertas personas entienden a Rousseau como un precursor del comunismo de Marx, precisamente por la línea que dices tú. Entendía que la sociedad se corrompía, que muchos de los males individuales de la persona venían de la forma en que nos conectamos en sociedad, y era muy crítico de la propiedad privada. Creo que tenía un texto que decía algo así como la culpa de nuestra desgracia fue de aquel, no de aquel ser humano que dijo esto es mío y clavó una propiedad privada y puso la primera valla, sino el resto de humanos que no la tiraron. Muy bueno, muy correcto. Decía que uno de los males es la propiedad privada y viene precisamente de ahí. Entonces, creo que sería crítico, que Rousseau podría ser crítico de ese capitalismo más salvaje, ¿no? Claro. Hombre, si demolemos la propiedad privada es que entonces ya es muy complicado. Pero incluso a día de hoy quizá, o no sé si tu propia opinión, defendiendo inclusive la propiedad privada, un sistema más o menos similar al de hoy, ¿esta deriva tú crees que es sostenible en el tiempo? El tema de ir alejando cada vez más, porque por un lado son como lo que hablamos antes, ¿no? Son como los ídolos de mucha gente, los jugadores, pero luego es que la distancia, incluso más interesante en el formato de la NBA, que es el clásico NBA Cares, nos preocupamos por la brecha social, por la discriminación que ha habido, y de repente nos encontramos un chaval que sale prácticamente de un gueto o de un barrio suburbial de Filadelfia, y su primer contrato de la NBA pues permite que le compre una casa a toda su familia y que prácticamente los mantenga y sea un multimillonario sin educación financiera además, que luego a muchos los lleva a la ruina. En fin, creo que a nivel filosófico se escribirían bastantes cositas. Yo nunca me he pronunciado políticamente. Nadie Ni sabe, te lo voy a pedir ahora. Nadie sabe mis pensamientos políticos, pero soy crítico de todo. Obviamente crítico de pensamiento más comunista, pero también es verdad que preocupa y es una locura la cantidad de poder y dinero que puede amasar una sola persona. Y eso sí preocupa porque muy pocas personas tienen mucho poder y mucha influencia sobre una gran inmensidad de personas. ¿La ves solución? ¿Crees que ahí se podrá revertir o esto ya es no tengo ni idea, la verdad. Complicado, ¿no? No tengo ni idea. Sí es complicado porque creo que es algo que se va acentuando. O sea, no va a menos, va a más. Va más. Entonces, creo que la solución está complicada porque no es la tendencia a solucionarlo, sino precisamente está ocurriendo y ahora, de hecho, la tecnología, y ahí ya entró en un terreno que me siento más cómodo. Venga, vámonos. Estamos hablando de creo que te sientas cómodo todo pues el rato, viene algo peligroso porque hasta ahora el rico tiene mucho dinero, el pobre tiene menos, pero al final los desnudos y son muy parecidos. Van al baño igual. Huelen igual. Y mueren igual. Incluso el pobre puede que tenga cosas mejores que el rico. Entre otras cosas, puede que tenga mejor memoria. Puede que sea más listo para las matemáticas. Puede tener una familia y un entorno que le quiere más honestamente que al rico. Sí, pero no voy tanto para eso. Vale. Voy hacia otro lado. Vámonos. Voy hacia el rico. Ahora está en igualdad con el pobre en muchas cosas. Pero en el futuro puede que no. En el futuro puede que el rico tenga acceso a una manipulación de sus capacidades cognitivas que lo haga más inteligente. Vale. Hablamos ya de chips insertados y cosas o exoesqueletos, cosas manipulaciones, que ya... primero externas, de superhombres físicamente, piernas totalmente robóticas que permitan vivir más tiempo. Claro, alargar tu esperanza de vida, rápido, claro, todo eso, sí. Todo, pero luego también mentales. Wow. Imagínate que te dicen que puedes mejorar tu memoria un 80% con cierto tratamiento o cierta cirugía o incluso a nivel genético cuando naces, hace unos retoques para que seas más inteligente, tal. Entonces, esa brecha ya se puede disparar. O sea... Y en el deporte, claro, de repente como que lo reducimos a las élites. Desde chico vas generando pues, el deportista perfecto desde una perspectiva que no me había planteado hasta ahora, que es desde el que tiene la panoja. Y estamos yendo hacia eso. O sea, creo que no solo no se va a solucionar, sino que vamos a un futuro en el que posiblemente esa brecha se acentúe con la ciencia, que permita distinguir o crear castas incluso. O sea, por culpa de gente como tú, vamos hacia ese desastre, Javi. Pues precisamente no, porque yo intento además con mis comunicaciones alertar sobre cosas
que están ocurriendo y que no sé si la gente quiere que ocurran. Y en ese sentido, primero se informa. Oye, mira, esto está ocurriendo. Está ocurriendo con el tema de inteligencia artificial y soy una de esas voces críticas al respecto. Hoy está ocurriendo con manipulación genética, la robótica. Ojo, están ocurriendo cosas muy fuertes. La gente tiene que saber qué ocurren y saber que tiene poder para pararlas o derivarlas en caso de que no vayan al lugar que la gente quiere que vaya. Primer punto es el conocimiento, tienes que saber qué ocurren. Y segundo punto, encontrar mecanismos para ejercer voz o opinión dentro de decisiones que se toman. Entonces, que la gente sepa, y por eso digo que no es por culpa mía, al revés, yo creo que... No, yo sé que lo decías de broma, pero que sí creo que uno de los papeles importantes que tengo yo o mis compañeros dentro de nuestro rol de comunicadores no solo es entretenerte o formarte, es también alertarte sobre cosas que van a ocurrir y que la gente necesita saber. El día que en los gobiernos realmente el ministerio, a lo mejor de ciencia, esté cubierto por científicos de forma un poco más honesta, pues tal vez podráis influir en este tipo de decisiones y establecer las líneas rojas necesarias. Bueno, yo creo que todos, y de nuevo surge la filosofía, ¿no? Sería una pregunta en mi examen acerca de esto precisamente, de qué papel tiene el ciudadano dentro de cómo el fluir del mundo, ¿no? Y al final, bueno, pues vivimos en sociedades donde esa capacidad está limitada, pero existe y es el voto. Entonces, bueno, pues ser críticos, manifestarse. De nuevo, filósofos como Locke hablaban del derecho había también un contrato, un pacto, y dentro de ese pacto se establece el derecho a rebelión. El ser humano... La desobediencia civil, en cierto modo, exacto, ¿no? Vivimos con un pacto de leyes, pero el buen ciudadano es el que respeta las leyes. Pues depende de lo que diga la ley. Puede que una ley se vuelva injusta, entonces el buen ciudadano no es el que acata la ley, sino el que la revierte o se rebela ante ella. Había una frase muy buena que decía: el que renuncia a una parte de su libertad por un poco más de seguridad no merece ni la una ni la otra. Esa frase me parecía bestial porque es hasta qué punto ya dices te entregas a un sistema en el cual tú puedes cambiar. Sí, pero está bien recordar que existe ese derecho a rebelión en el pacto social actual y, bueno, se llaman manifestaciones, se llaman movimientos, activismo, y es un mecanismo también para cuando las cosas no van o uno cree que no van, pues enfrentarse a los que lo están dirigiendo en ese... ¿Tú ves las calles llenas? Yo no veo las calles llenas. ¿Dónde está? ¿O que está todo bien? Bueno, depende. Aquí hay manifestaciones por el tema del turismo y sale la gente a la calle y es muy sensible aquí el tema del turismo y bueno, pues cuando las cosas no van, o sea, el político es el reflejo. Sí, pero también no hay que olvidar, es un servidor nuestro, o sea, trabaja para nosotros. Entonces, cuando un político no cumple, porque actúa con mucha libertad, es decir, una vez le damos la potestad al político de gobernar, 4 tiene añitos mucha libertad. Y poca fiscalización. Claro, exacto. Entonces, cuando no actúa conforme a lo que la gente quiere, hay que ir a acotarle, porque trabaja para nosotros. Claro. Entonces, sí son mecanismos que son importantes ejercitar y ejercer, porque es nuestro pequeño espacio de maniobra para modelar el futuro. Entonces, sí creo que eso existe. Y con respecto a lo que estamos hablando, que es esa deriva hacia la que vamos, pues que la gente esté informada y que en caso de que se vayan tomando decisiones que no nos gusten, pues que nos unamos, porque es la única fuerza que tenemos. Joder, Javi. Y la gente pensaba que a lo mejor íbamos a hablar aquí de... No, chavales, aquí hemos venido a hablar realmente de cosas que van mucho más allá, pero vamos a terminar de unirlas, si te parece, porque quizá de lo que estamos hablando es que la cooperación es lo que nos lleva a buen puerto a todos, ¿no? Y qué deporte en donde el trabajo del equipo sea más importante que en el baloncesto. Correcto. Entonces vamos con... No es un trivial, porque tienes libertad absoluta de respuesta, pero me gustaría que me dieras, cuando siempre hablamos del equipo perfecto, se demuestra, y este año se ha demostrado más que nunca, porque tanto Indiana Pacers como Oklahoma City Thunder, que han sido los dos finalistas, han tirado por tierra el discurso de los super equipos. Es decir, me ficho a los 3 mejores, los rodeo de 5 matados que meten triple, que defienden y gano. Y este año se ha demostrado que no. Que 2 equipos que juegan como equipos, con una gran defensa, llegan a la final y ganan el anillo. Entonces me gustaría trasladar esto ahora al campo tanto de la ciencia como de la filosofía. Me gustaría que me hicieras tus 2 quintetos, uno contra otro, de los mejores científicos y mejores humanistas, pero ojo, no los 5 que han hecho los 5 mejores descubrimientos, sino los 5 mejores para trabajar en equipo. Es decir, 5 cosas ineludibles que se han hecho a lo largo de la historia y que sin ellas no se podría entender ese buen quinteto. Qué interesante. ¿Qué te parece?
Pues empezando por una mujer que se llama Lynn Margulis. Ilústranos. Que además tiene mucha relevancia justo lo que estamos hablando, porque antes, bueno, se llegó a entender, y perdón, no soy experto en esto, si hay algún biólogo seguro que lo explica mejor que yo y puedo que meta un poquito la pata, voy a intentar ser lo más riguroso posible, pero se entendía de alguna forma el darwinismo durante una época como la ley del más fuerte, ¿no? Sí. Y un poco como una justificación del poder. Correcto. Y de la competencia. Puedo, lo hago. Sí. Y como de alguna forma, dentro de un entorno natural, es la competencia lo que hace que, de alguna forma, perfile la evolución. Incluso en economía se hablaba de eso, ¿no? Sí. La competencia, la ambición individual beneficia el bien común, Sí. de Adam Smith, la mano invisible, bla, bla, bla. Exacto. Y hubo un cambio de paradigma con esta mujer, con Lynn Margulis. Además, mi hermana es muy fan de esto, de lo de no compitas, haz compitas. Está aquí María así agitando los brazos. Lo tenía tatuado, ¿no? No, todavía No compitas, haz compitas. Es el lema de mi hermana. Me encanta. Maravilloso. Sí, Bueno, señor. está Lynn Margulis, que por cierto es... ¿De cuándo es ella? No la conozco. Ahora exmujer- leeremos sobre ella. Exmujer de Carl Sagan. Carl Sagan, ¿lo conoces? Vale, sí, sobre de lo Está ahí que seguro, mejor ha vendido la cosas. ciencia a nivel mediático. Sí, señor. Pues fue la mujer de Carl Sagan. Ujú. Y ahora creo que es cuñada de un premio Nobel que se llama Sheldon Glashow. No está mal, cuñada de que premio Nobel. hizo la teoría electrodébil en la que yo hice mi tesis. Ujú. Lo conocí hace poco a Sheldon Glashow. Su mujer es Margulis, pero no es Lynn, es no sé cómo se llama. La conocí también a ella. Para mí fue como... ¡ah! Y igual de encantadora además que científica. Ella no lo ha conocido, pero... pero sí. Claro, ¿Por qué no? Pero bueno, volvamos a Lynn Margulis porque estoy haciendo su árbol genealógico cuando Ujú. ella misma es muy importante por sí misma. No hace falta que No sea hace falta salir de ahí. ex mujer de Carl Sagan. Sí, porque hizo una teoría endosimbiosis, creo que se llama. De nuevo, no soy experto y estoy tirando de memoria. Endosimbiosis, por la cual encontró un mecanismo por el cual la colaboración era incluso más importante que la competencia. Fantástico. Entonces, sí, un equipo de fútbol... Allá la ponemos de, es allá un la ponemos de ejemplo. base. Allá la ponemos de base en el equipo, que es la que reparte juego. Venga, Sí. de escolta a su lado. ¿A quién ponemos? Y digo, es muy buen ejemplo de la importancia de la competencia y obviamente en un equipo de fútbol se ve, ¿no? El Sí. Real Madrid ha juntado muchas estrellas, pero ¿serán capaces de cuajar. como? Ella es la capitana, ¿no? La capitana del equipo, correcto. La capitana. ¿Quién más ponemos que tenga que ver con la colaboración, dices? No, Con el trabajo no. en equipo. Científicos históricos que tú entiendas que sin ellos a día de hoy no estaríamos donde estamos. Pero en cierto modo, como digamos, yo que sé, por ejemplo, Sí, si mira. no me equivoco, tu MVP sería Isaac Newton por lo que ha aportado. Sí. Más o menos. Sí. Entonces, él tiene que estar en el equipo, es como una estrella. Tiene que estar. Él tiene que estar porque él es la mente más privilegiada que ha existido y luego justo voy a sacar un vídeo, seguramente cuando lo vean ya ha salido, porque va a salir mañana, sobre un filósofo que es este señor de aquí, y se llama Francis Bacon y bueno, este libro en el Nuevo Órgano establece las bases del pensamiento científico. Entonces, él creó el ideal que estamos viviendo hoy. Tiene un libro que se llama La Nueva Atlántida, que está ahí, que él decía, en esa época, en 1560, él decía que en un futuro ojalá haya centros de investigación, laboratorios. O sea, él tuvo esa idea también de una ciencia colaborativa y pública. Fantástico. O sea, fue otra persona que también abogó por la colaboración, por una ciencia para el bienestar del ciudadano, Sí. antes de que existiera la ciencia. Sí. O sea, que al fin y al cabo fue un un visionario tremendo. Visionario, porque en esa época ni siquiera existía el científico, Sí. ni siquiera existía la ciencia. O sea, ¿qué había entonces? Él Javi? inventó la Él ciencia. hablamos de que este tío inventó la ciencia. Inventó la ciencia Eso moderna. es un Filosóficamente, statement sí. potente, ¿eh? Sí, no, porque antes existía un pensamiento que es el de la escolástica, el de Aristóteles, El silogismo de tal, sí, ¿no? dialéctico y con una mentalidad muy aristotélica. Aristóteles decía la virtud del hombre está en el conocimiento, en el intelecto, y el intelecto, la filosofía, sirven por sí mismos. O sea, Claro, no tienen no lleva a la ningún práctica tanto, exacto. ¿no? El fin del intelecto es el placer de pensar. También un mensaje bonito, pero está claro, muy bien. poco Pero funcional. eso generó, pongo el vídeo el ejemplo de la primera máquina de vapor. ¿Cuándo se inventó la máquina de vapor? Mucha gente pensará, pues, en la revolución industrial, con las máquinas de vapor de Watt y... Esa es la que yo me conozco. Pues en el año como 30 después de Cristo, un Herón de Alejandría que creó una máquina de vapor. ¿Por qué no generó una revolución industrial? Porque para generar una revolución necesitas la herramienta que lo genere
y la actitud el o contexto el pensamiento adecuado, quizá, ¿no? En Exacto, cierto sí. modo. Había máquina, pero no había pensamiento. No había pensamiento. Él es el pensamiento que tomó la máquina Vale. y generó la revolución. Wow. O sea, la revolución científica requería de la idea científica y del planificador o del... Él es el arquitecto del mundo científico, del pensamiento científico, entonces tiene que estar en el equipo. Entonces, Tiene que estar en el equipo. Francis Bacon, tenemos ya 3. Es filósofo, pero lo metemos. Venga, va, sí. ¿no? Francis ¿Qué Bacon, fue? Lee Margulis, Isaac Newton. Isaac Newton tiene que entrar. También voy a meter... Puedes tirar incluso a algún mira, contemporáneo, o se me ocurrió sea, si quieres meter a Crespo no por amiguismo, no pasa nada. ¿eh? No. Pero no para Lo siento, nada. Crespo. No, porque o sea, Newton, ¿sabes? Estamos hablando. Tampoco me metería a mí. A lo mejor en 100 años, coño, os suben ahí a esa cúspide. Venga, ¿quién sabe? de hecho voy a hacer eso. Carl Sagan. Venga, me parece muy bien. Carl Sagan porque fue un revolucionario en cuanto a la divulgación científica y... La gente quizá flipa porque dejas fuera, no sé, o a Einstein o a Hopkins, algunos más típicamente mediáticos o... Sí, seguramente, pero en mi lista ya... Te quedas por eso, ahí está, es tu puta lista, joder. Haces tu quinteto, te lo he pedido tu quinteto, no le he Es pedido otra el cosa del mundo moderno, no puedes contentar a todo el mundo. Ya está. Habrá gente que no le guste, pues lo siento. Me encanta. ¿sabes? Para eso le hemos traído. Si vamos aquí a haz la buscar tuya. cosas obvias, pues no venimos hasta las Canarias. Hay gente que viene y me dice, no, porque yo haría esto. Bueno, pues hazlo tú. Hazlo tú. No me chapes con tu vida. ¿Sabes, tío? Este es mi proyecto, es mi canal ahora. Mis- No es así tanto. No sé, es tu fucking quinteto, ya está. o Escucho sea. mucho a la gente, de hecho. Me metería, bueno, a Carl Sagan ya he dicho por qué, por la ciencia de la sociedad y una ciencia pensada en el ciudadano, o sea, yo creo que es un punto importante. Ujú. Y lo voy a meter a alguien muy curioso por el motivo, se llama R. Rutherford, Bien. y si miran en Google van a encontrar que aparte de ser un científico increíble, neozelandés, alto, era un tipo muy grande. Tenemos pivot claramente en el quinteto Sí. ya. Sí, de hecho sí. Creo que tiene como, no sé, entre sus alumnos tiene 8 premios Nobel. Wow. O sea, un buen maestro. Sí. Un buen maestro. Bueno. Que hablando de maestro, imagino que el entrenador sería Jesús Maestro de este quinteto, evidentemente. ¿No? Tiene que estar ahí de cordón. Yo, si no has leído el Quijote, no tengo nada No tengo nada que ver contigo, no alcanza mis estándares mínimos mi del único- amor. Es mi único criterio para hablar con alguien. ¿Qué haya leído el Quijote? Si no, no tenemos nada que hablar. Pues Jesús Maestro, venga, va. Bien, de tal. Y nos falta ahora el quinteto de los humanistas, por así decirlo, de los filósofos. Pues mira, Francis Bacon, ya está. No puede estar en ambos equipos. No puede ser, tío, es un esquirol. Venga, pues Platón es mi filósofo muy crack Sí. y me gusta muchísimo. A pesar de que mira que lo han intentado refutar y tal, pero no hay manera, aguanta el tío como un Me campeón. gusta mucho, me gusta mucho. De presocráticos ninguno, los sofistas. Sí, de hecho voy a meter a Pitágoras. ¿Sí? Bien. Pitágoras. El otro día cuando el teorema de Pitágoras y la gente no lo veía, nos lo explicó en el show que dio, la suma de los cuadrados por... Sí, los catetos es igual a la hipotenusa al Ahí cuadrado. está. Pitágoras, por muchos motivos, no me voy a alargar, pero bueno, Pitágoras y Platón hacen dupla. Bien, dupla. Y hacen dupla además con Kepler, con Galileo, o sea, están en la base del pensamiento científico. Vale. Platón y Pitágoras son fundamentales para entender el mundo moderno, Bien. porque Platón y Pitágoras influyeron mucho en Kepler, en Galileo, en Newton. Guay. O sea, De Kepler hecho, y tal los ponemos en el banquillo para que salgan ahí. El banquillo de los científicos, porque están en el... Correcto. los Sí, filósofos. luego se abrazan todos y se van de copa, o sea que no pasa Sí, como nada. no me dejan meter, porque Newton también puede estar en el equipo de los filósofos. Y... Javi, es tu fucking quinteto, pero tampoco se puede No cruzar puedo la hacer- línea roja. Verdad. Entonces, Platón, Pitágoras, ya te los he metido. Ujú. Dentro de los filósofos, va Rousseau, que también tiene esa mentalidad de equipo. Bien. Y aparte es mi filósofo favorito. Le tengo también mucho cariño como filósofo. O filósofas, por supuesto, caben mujeres, alguna disruptiva o a quien tú quieras. Pero es que no, por ahí no. Hay una que verá que en esa época lo Hannah dejan. Arendt, pero no la he estudiado. Entonces no tengo ni idea. Pues de- venga, algún filósofo disruptivo que la gente luego lea y diga, coño, este no me lo conocía yo. Y Simon- sí, Simon por aquí Weil se habla un nombre. Simon Weil, no sé quién es, esto no lo he estudiado. Diderot he visto que te ha Simone de molado. Kant no está en ningún lado. Kant tiene que estar. Mira, te voy a Kant, me gusta mucho Joder, Kant. Kant. Muy fan de Kant. Muy fan de Muy Kant. fan de Kant. En el colegio no tanto, pero una vez lo pilla ya y lo entiende. Súper fan de Kant, la verdad que me gusta muchísimo. Pero ¿quién te decía? Hay uno que me impactó muchísimo, que leí hace poco. Pero no dio a impactarme tanto. No dejó tanta huella en mí. No dejó tanta Mira, huella voy a en mí. decirte D'Alembert, que es el padre de la enciclopedia, Ujú. pero además fue un muy gran matemático y creó también la teoría de ondas. Entonces, Vale. fue un matemático genial, fue Ujú. físico genial y encima es padre de la ilustración. No, pues ya está. Pues tenemos quintetos, chavales. Y entonces, ya por último, rookie del año. Es decir,
¿algún científico o científica emergente que tú creas que puede dejar huella en base a los estudios actuales, de lo que tú vayas conociendo? Pues ahí me lo complicas un poco, pero mira, hay varios españoles que están ahí rondando el premio Nobel. Sí. Sí. Entre ellos hay Cirac, que además le escribí hace poco para un proyectillo y me ha respondido muy amablemente, así que mira, que un abrazo para él, Ignacio Cirac. Por desgracia trabaja en Alemania, se nos fue, vale. Pero bueno, ahí es un... Fuga de cerebro, terrible. Es un serio candidato al premio Nobel por el tema de la computación cuántica. Vale, y esa computación cuántica, a los que no tenemos ni la menor idea más allá de lo que nos enseñan los Vengadores, esa computación cuántica, ¿a qué nos puede llevar su estudio o su descubrimiento? Es un nuevo tipo de computación en el que se cambia el bit, que es la unidad de información con ceros y unos, por el qubit, y dispara la capacidad de cómputo, porque un bit normal te puede hacer una operación por unidad de tiempo. Si juntas muchos qubits, al tener estados mezclados de unos y ceros, te permite hacer muchos cálculos en el tiempo en que un ordenador... de hecho, permite resolver problemas matemáticos computacionales que un ordenador clásico no podría. Para entenderlo, la mejor forma de entenderlo, que es un abuso del lenguaje, pero lo voy a hacer. Un ordenador cuántico, un ordenador clásico trabaja en este mundo. Un ordenador cuántico sería como tener ordenadores en el multiverso. Wow. Y eso dispara. O sea, imagínate tener un ordenador que pueda trabajar en 1000 universos a la vez y darte el resultado a este universo. Sí, hombre, la verdad que los Vengadores ya nos permiten imaginar los multiversos, por lo menos, pero eso ya es otro Es un abuso del lenguaje, pero no es tan desencaminado. No, o sea, sirve como un buen resumen de por qué funcionan tan bien. Es como tener muchos ordenadores trabajando en muchos universos y de repente te da el resultado en este universo. Jolín, deseando ver lo que nos trae en unos años y cómo se traduce eso. Pues tenemos quintetos, tenemos Rookie del año, pues ya cerramos porque llevamos una muy buena entrevista. Me tiraría aquí 4 horas más, sí, pero esta gente tendrá que comer, dicen por ahí, ¿no? Sí. Así que voy a cerrar con una pregunta en el cual, como en este primer capítulo lo que hemos intentado es, bueno, de divagar en el mejor de los sentidos por la ciencia, por la filosofía y por el baloncesto y saber un poquito más de esos tres mundos y cómo se pueden unir. Ahora vamos a imaginar 2 cosas, son 2 preguntas. He dicho una, pero son 2. La primera, para ver cómo sales del marrón de la estadística, la ciencia, tenemos ahora a Coach Santaolalla, última posesión del partido. Venga. Pierdes de 2 y tienes que decidir en la pizarra a tiempo muerto a quién le das la pelota. Venga. ¿Se la das al tío que tiene a ese jugador de rol que se pone en la esquina y tiene un 43% del triple? ¿O se la das a la estrella del equipo que lleva un 1 de 7, un 0 de 8, pero es la estrella del equipo? ¿A quién le das la pelota para ganar el partido? Está difícil, ¿eh? Yo, que soy un poco antisistema a veces, se la daría... Al crack. Pero con el objetivo de... al otro. Al tirador. Soy del proletario. Bien, muy bien. No soy marxista, van a pensar que soy comunista. aquí como te hagan un cortín adecuado ya... Soy muy fan del trabajador, del currante. Bien. Más que de la estrella. El que está en la sombra. O sea, por ejemplo, me gusta más, ¿cómo se llama? Lucas Vázquez, que Vinicius. Hostia. Y mira que a mí me gusta también. Es un currante, es un tipo que... Se adapta a lo que le pidas, ahora él tiene que ser lateral, juego de lateral, sin alzar la boca. Se fue un poco... Por la puerta de atrás, agradecido pero además. Nunca hizo una declaración fuera de tono. Se conoce como un tipo trabajador, que los entrenos, que no sé qué, nunca se le ha visto típica foto de discoteca borracho. Total. Mientras que el otro es un bacachancla, que no sé qué. Entonces, si me dicen, ya poniéndote ya en una situación concreta, dale el último balón a Vinicius o a Lucas Vázquez. Ay, a Lucas Vázquez. A Lucas Vázquez. El penalti a Lucas Vázquez y a Lopaninka. Y se gana el partido. Me encanta. Al final, este mundo lo construyen las machacas, Javi, no lo construyen solamente las estrellitas. Sí. Y la última pregunta, entonces, y cerramos con esto. ¿Qué mensaje o cómo tratarías de abordar una conversación con un típico chaval ahora de 12, 14 años que no puede estar viendo y escuchando, que le encanta el baloncesto, que le encanta el deporte, que le encanta la NBA y que sin embargo le cuesta un poquito más con los libros, ¿no? Antes hemos hablado de disciplina, hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué tipo de moraleja o cómo tratarías de meterle que se quiera leer todo esto porque sí, por placer, a través de las que son sus pasiones más honestas? A ver, no, todo esto no, porque... Venga, empezamos con uno, venga, el más suave.
No por nada, sino porque sí creo que cada persona está hecho para algo y no todo el mundo tiene que estar hecho para lo mismo. Y a mí me gusta mucho leer, pero no tiene por qué todo el mundo leer como yo. Pero eso no quita para que yo creo que todo el mundo debería tener una cultura mínima. Entonces yo sí le animaría, a lo mejor no a que se lea todos los libros, pero una cultura mínima basada en varias cosas. La primera es que, lo hemos dicho, un ciudadano libre es un ciudadano formado e informado. Si no estás formado e informado, no eres libre y te van a engañar. Te van a manipular. Te van a manipular, ya no solo a nivel político, que lo hemos mencionado, tu entrenador te va a manipular, tus compañeros te pueden manipular, tus rivales te pueden manipular. Totalmente. Entonces, una persona bien formada, están los clásicos ejemplos de Elvis y tal, que por no ser personas cultas o formadas, pues... Lo llevaron como una marioneta prácticamente, incluso a través de la fama. Eres una marioneta. Entonces, sobre todo las personas, cuando alcanzas cierto poder, pues entran en un juego de poderes que si no estás bien formado, vas a tener más probabilidad de que te manipulen. Eso para empezar. Y para continuar, creo que te abre la mente en muchas formas que yo creo que son importantes. Y lo tercero, y creo que no hay que olvidarlo, un deportista es esclavo de su cuerpo. Correcto. No sabemos si se va a lesionar. Y encima, y partiendo de que no se lesione, de que la vida del deportista ya es corta, pero es que puede ser muy corta. Puede ser muy corta, puede lesionarse o puede no llegar. ¿O puede no llegar? Yo tengo muchos yo intenté ser deportista de élite con el tenis. ¿Hasta qué edad apuraste? Hasta los 18. ¿Apuraste? Sí. Y perdón que lo diga, pero me alegro que fracasaras. Gracias. No te tendría aquí, lo siento mucho. Pero hubo esa circunstancia de libros o deporte y elegí libros. O sea, cuando llegué a la universidad ya no puedes las dos, uno u otro. Elegí libros, ¿por qué? Por el otro no daba. Correcto. Pero, y esto espero que no suene feo, hubo muchos que también lo intentaron, pero no lo complementaron con los libros. ¿Y qué les queda hoy? Pues te queda, tu futuro se reduce a ser entrenador, Claro. que no está mal, pero que lo que quiero decir es que búscate un plan B. Búscate un plan B. Y un plan C y un D si puedes. Exacto. Cuanto más planes tengas, mejor, porque ser entrenador es muy buen futuro y está genial. Pero a lo mejor no te hace feliz. Claro. Si solo tienes el plan A, que es el del deporte, tendrás solo un futuro. Una que es opción el de triunfar o de entrenador. fracasar. Claro. Pero si tienes otras cosas, pues a lo mejor si no te hace feliz ser entrenador, que está muy bien, digo, y bueno, otros entrenadores, pero si no te hace feliz, a lo mejor puedes complementarlo con otra cosa que te da otras posibilidades de futuro. Y ahí tenemos muchos ejemplos de muchos deportistas de élite que cuando se les acaba la carrera deportista, luego acaban empresarios. Correcto. Cada vez se trabaja más. De hecho, en la NBA se hace mucho en un ciclo de formación para quien quiera, de economía, de empresario, de eso, para lo que viene después de la época profesional. Hay un ejemplo, un baloncestista, ¿no? Que Corbalán era médico. Juraría que sí, juraría que sí. Me quiere sonar que sí. Dentro de la historia del deporte hay muchos que tenían carreras y que y cada vez más sí, se va llevando eso. Y lo que hablábamos antes, incluso la no segmentación, ¿no? Incluso aunque triunfes, te puede venir bastante bien, ¿no? Tú mismo hablaste cuando estuviste en el CERN de que mucha gente no se ha dado cuenta allí de que cultivar el cuerpo era necesario para una mejor mente. Sí. Y en cuanto empiezas a combinar ambas cosas, te hacen mejor independientemente de la que te dediques. Y de nuevo, el objetivo en la vida es ser felices y yo creo que la felicidad se encuentra muchas veces en esa combinación de cosas que nos sacan de lo monótono, ¿no? Del monopolio de una actividad. Entonces, cultivar otras cosas yo creo que ayuda también en ese camino a la felicidad. Pues Java, yo debo decir que no sé cuánto hemos estado, si hora y media, pero yo soy muy feliz, espero que también hayas disfrutado. Gracias por ser nuestro pionero, el primero en venir. Esperemos que haya disfrutado. Dadle me gusta al vídeo, como dice la gente. No sabemos todavía dónde lo vamos a subir, pero esperemos que este proyecto sea el primero de muchos capítulos y que seáis felices viéndolo y nosotros aquí aportando valor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.